Amados hermanos de la obra de Orange y también hermanos que se congregan en las distintas iglesias de la obra de Orange, tanto en América del Sur como en Centroamérica, México, aquí en los Estados Unidos, en Canadá y hasta en España. Quisiera poder compartir con ustedes en este momento que acaba de pasar todo el ajetreo de la Navidad y todas esas discusiones que se arman de que no se debe celebrar o sí se debe celebrar. Quiero aprovechar esta oportunidad para sentar la doctrina de la obra de Orange sobre la Navidad. Quizá como una introducción, tal vez como un precedente, he preparado un material para ilustrar un poquitito lo que vamos a presentar. Adelante con el material. Se celebra la Navidad, algunos no la celebran y respetamos, ¿verdad? Pero siempre en las iglesias evangélicas de los Estados Unidos, siempre se celebra Navidad con muy pocas excepciones. Es verdad que hay veces hay ministerios que no lo celebran en inglés, ¿verdad? Pero la gran mayoría de congregaciones de habla inglesa celebran la Navidad. Pero yo quisiera hoy empezar a trabajar un poquitito con todo lo que es el origen de la Navidad. Todo esto comenzó con el emperador Constantino y con el Papa Julio I. Constantino estaba en una batalla porque él quería consolidar el imperio romano, ese imperio romano enorme, grande, difícil de manejar. Es uno de los imperios más extraordinarios que han existido sobre la faz de la tierra. Dominaron el mundo por más de 1000 años, el imperio romano. Y también por otro lado el Papa Julio I estaba con la preocupación y el deseo de querer evangelizar el mundo entero y creo que a, a Constantino le convenía mucho que el imperio romano se volviera cristiano. Y una de las razones es porque la fe cristiana no es una fe de odio ni es una fe de guerra. En cambio, las otras religiones de los pueblos sojuzgados por los romanos, sí, muchos de ellos eran belicosos. Entonces le convenía más a Constantino, fue un asunto de conveniencia, ¿verdad? Y eso también le convenía, por supuesto, a la Iglesia Católica, al Papa Julio I, y creo que llegaron a un acuerdo. Creo que esa fue la verdadera motivación, aunque allá en la historia, allá en la tradición también, la tradición católica, se dice que fue que Constantino tuvo una visión, un sueño, donde miró una cruz y cuando él despertó interpretó que era que Dios le estaba hablando a él de que el imperio romano debería ser cristiano, ¿verdad? Y entonces esa es la motivación. Acuérdese que el imperio romano era grandísimo, ¿verdad? Y era difícil sojuzgarlo. Era un imperio de dimensiones en aquel tiempo grandiosas, ¿verdad? Toda la cuenca del mar Mediterráneo y parte de lo que vemos en África, lo que vemos en el Levante, todo esto estaba dominado por el Imperio Romano y puede usted ver las diferentes culturas de las tribus ibéricas, los celtas, los celtíberos, todo lo que son la Galia, la Germania, desde Etiopía, todo lo que era Egipto, todos tenían dioses diferentes y dioses de guerra y todo, pero en cambio el cristianismo predicaba la paz. Eso le convenía políticamente al Imperio Romano. Y yo creo que en el fondo, yo no sé si fue cierto que él miró la visión de la cruz o no, eso no lo sé. Pero lo que yo sé es que sí le convenía al Imperio Romano, en este caso a Constantino. Y creo que eso fue una de las motivaciones grandes para que él declarara el cristianismo como la religión oficial del Imperio Romano y de pronto el Evangelio empezó a fluir por toda Europa y por todos los territorios del Imperio Romano y por eso es que
nos encontramos con tremendos problemas. Los tremendos problemas en ese tiempo eran que la religión oficial anterior al cristianismo, la religión oficial de los romanos, era una religión pagana, por supuesto, y se celebraban las fiestas saturnales, que eran una fiesta a Saturno, y también las fiestas al dios Sol, el Sol Invictus, que era el dios Apolos también. Y ellos celebraban todo eso en ilustraciones como las que usted está viendo ahí en su pantalla. Eran bacanales y orgías y cosas así que se celebraban, porque incluso al celebrar a Venus, estaban celebrando también a la diosa de la fertilidad, y no era solo fertilidad para el campo, sino la fertilidad pues sexual, y entonces venían ahí las depravaciones y venían ese tipo de celebraciones paganas, por supuesto, ¿verdad? Entonces, la historia lo que nos dice, la historia es que hay veces cuando uno oye a los pastores evangélicos, se da cuenta que no son exactos en las historias que ellos cuentan. ¿Ve? Lo que realmente querían Constantino y el Imperio Romano, y quería el Papa Julio I, era quitar esas religiones. Lo que querían ellos en el fondo era sustituir, era un asunto de sustitución, quitar al Sol Invictus, que dejaran de adorar al Sol Invictus y que abandonaran las prácticas de las fiestas saturnales y de las orgías y de todas esas cosas, sustituir eso por el cristianismo. Querían que en el Imperio Romano se dejara de adorar al Sol Invictus y que en su lugar se adorara al Señor Jesucristo. Era una sustitución. Mucha gente dice que el origen de la Navidad era pagano. Fíjese que no es cierto. Están mintiendo. Dios no necesita que le ayuden con mentiras. Simple y sencillamente fue una sustitución, y fue una jugada bastante sabia. Fue muy astuto el Papa cuando le propusieron el plan que tenía el Imperio Romano, porque lo que él quería era evangelizar. Entonces, poquito a poco fueron sustituyendo todo ese montón de fiestas, quitándolas, y fue entonces cuando apareció pues toda esta idea de que en vez de celebrar al Sol Invictus, al que había que celebrar era el verdadero sol, y el verdadero sol de justicia era Cristo Jesús, que en ese momento se empezó a celebrar su nacimiento, su natividad, y de ahí es donde viene la palabra Navidad, ¿verdad? Esa es la verdad. Lo que pasa es que desgraciadamente se ha popularizado la mentira, incluso dentro de la iglesia evangélica. Me he encontrado a muchos autores, a muchos investigadores que se han dado cuenta de lo que yo les estoy hablando a ustedes. Y si nos damos cuenta que muchos hay argumentos falsos, argumentos que históricamente no son verdaderos, argumentos totalmente tergiversados con tal de presentarse delante de la gente cristiana como personas muy rebeldes, como personas muy fuera de lo político, políticamente incorrectos, ¿ve? Quieren ser la imagen de la rebelión, la imagen de algo diferente, la imagen de algo distinto. Pero Dios no necesita que mintamos. Al contrario, no se puede predicar el evangelio a base de mentiras. Me encontré esto que usted está viendo en la pantalla, de otra persona que se dio cuenta de lo mismo que estamos hablando. Por eso le pone fake news, noticias falsas. ¿Cuál es la noticia falsa? Que las crismas están basadas en el Sol Invictus. Eso es mentira. O sea, que las crismas están basadas en el paganismo. Es mentira. No es cierto. Pero bueno, hay gente que le gusta creer mentiras. Lo que pasa es que en la iglesia se supone que nosotros debemos ser columna y sostén de la verdad. Muchas de las personas que están argumentando
estas cosas nunca estudiaron historia, solo se limitan a repetir lo que los fanáticos dicen, porque esto es fanatismo, se parece mucho al fanatismo musulmán, que tiene hasta con mentiras con tal de tener la razón. No, la verdad fue que fue una sustitución, y esa fue la manera como se evangelizó, se cristianizó todos los territorios del Imperio Romano utilizando la Navidad para eso. Ese argumento lo tengo yo porque hace muchos años que tuvimos la experiencia en China, también nosotros en la obra de Orange, se utilizó las crismas para llevar el Evangelio a China. Ahí estuvimos nosotros, utilizando el mismo principio. Entonces, vamos a seguir adelante, tal vez más después podamos entrar en los detalles de lo que fue esa misión que tuvimos hace muchos años en la ciudad de Xi'an, en China. Pero muchos de los argumentos que usted oye en la iglesia evangélica son falsos. La historia verdadera no es así. Pero bueno, continuemos para estar justificando un poquitito lo que vamos a decir. Origen pagano de la Navidad, porque ese es el argumento de ellos, es que la Navidad no se debe celebrar porque es de origen pagano. Cuando hablamos de origen pagano tenemos que preguntarnos a qué le llaman origen pagano. ¿Qué es para ellos origen pagano? Usted está viendo ahí a uno de los propulsores más enconados que se dieron la tarea de hablar diciendo que la Navidad no debe celebrarse porque es de origen pagano. Es una persona que hay que respetarla, por supuesto que hay que respetar al pastor Gigi Ávila, respetar su memoria, porque ya él pasó a la presencia del Señor y fue un hombre extraordinario en la predicación del Evangelio. Lo que sucede es que como Dios lo usaba mucho a él, con poder, con señales, prodigios, porque hacía prodigios, este Señor realmente tenía una unción poderosísima. Entonces, como Dios lo usaba tanto a él en sanidad, en liberación, en obras de poder, entonces cuando este Señor hablaba era como que hablaba a Dios. Por eso cuando él dijo que la Navidad era de origen pagano, pues él no necesita ser profesor de historia. Simplemente todo el mundo le creyó por el calibre de ministro que él era. Pero en eso, en esas declaraciones, definitivamente así no fue la realidad de la historia. Pero bueno, reconozcamos que por ahí comienza y comenzaron así muchos otros ministros, especialmente de Puerto Rico, a ir a Centroamérica y a ir a América Latina, propagando esta idea de que la Navidad era del diablo, que era de origen pagano y todo lo que usted oye, ¿verdad? Pero ellos mismos, me permito devolverla, mire su traje, mire su corbata de origen pagano, la corbata es de origen pagano, la corbata tiene muchas bemoles la historia de la corbata, pero una de las cosas que me llamó la atención que hay algo que se llama el nudo de Isis, y es exactamente el nudo de la corbata. El nudo popular de la corbata se llama nudo de Isis. Algunos le llaman de otra forma, pero originalmente se le conocía. Originalmente, hablando del origen, el origen es pagano. Isis es una diosa egipcia, por supuesto, es una diosa de los faraones y de todos los dioses, el panteón egipcio, ¿verdad? Y eso es de origen pagano. Además de otras connotaciones históricas que tiene la corbata, que tiene que ver mucho con la inmoralidad, tiene que ver mucho con las depravaciones sexuales. Yo les animo a que investiguen ustedes. Ahora que existe Google por ahí, usted puede ir y poner origen de la corbata y ahí le aparecen el montón de estudios, de tratados, de ensayos que se hacen sobre el origen de la corbata y va a ver usted que la corbata tiene origen pagano. Entonces a veces me pregunto, hermanos de Obra de Orar, si estas personas están criticando y diciendo que no se debe celebrar o hacer algo porque es de origen pagano,
Él está vestido con trajes paganos. ¿Por qué? Porque incluso este traje que usted ve y que se ha vuelto común para todos nosotros, es un traje pagano. Eso no es una cosa de religión, de fe ni de piedad. Esto es algo que se desarrolló desde los años 1600 en adelante. Incluso se perfeccionó en el tiempo de Luis XVI, cuando se celebraban, este es un sastre pagano por supuesto, y es una de las personas que es responsable de que se llame traje de sastre. Este traje que usan todos los pastores, incluyendo a los pastores que dicen que no se debe celebrar la Navidad porque es de origen pagano, incluso ellos visten trajes paganos. Entonces, vemos el doble estándar que hay, la falta de consistencia en el mensaje. Entonces, vamos a ver que todo esto viene del paganismo. La ropa que nosotros, los atuendos que usamos para la predicación del evangelio, la mayoría son saco, corbata, y todo esto viene de ahí, del paganismo. Si realmente queremos ser consistentes, no deberían de usar ese tipo de vestimenta, de atuendo, porque es de origen pagano como la Navidad, según ellos, ¿verdad? También una cosa que me llamó mucho la atención son las ofrendas, el dinero en las ofrendas. Esto que está ahí es un billete de $1, y aquí en los Estados Unidos y en muchas partes, la ofrenda se da en dólares. Pero ese señor que está ahí en el dólar, George Washington, era un pagano, era masón. Él pertenecía, lo que él practicaba era la masonería. Entonces, volvemos al mismo asunto, hermanos. ¿Cómo es que vamos a utilizar un billete pagano para adorar a Dios, para darle ofrenda a Dios, para darle los diezmos a Dios? Si realmente señalamos la Navidad como pagana, ¿por qué utilizamos el dinero pagano para ir al altar de Dios? ¿Por qué lo llevamos al altar? También usted lo vuelve a ver este billete. Obsérvelo bien. Casi todo lo que tiene es pagano. Incluso estaba observando que aquí tiene un ramito, una ramita de oliva. Todo esto son prácticas paganas. Esto viene del Imperio Romano. Esto viene de que cuando se ganaba un premio le daban una palma de oliva y se la ponían en la cabeza como una coronita. Pero eso es pagano. Lo que usted está viendo aquí también es pagano, es de origen pagano. Todo esto obviamente se lo voy a poner un poquitito más cerca para que lo vea. ¿Ven? ¿Están viendo? Sí. Véalo usted que incluso dice Novus Ordo Seculorum, latín. Es un billete pagano, es dinero pagano. Si utilizáramos el mismo principio, tendríamos que ofrendarle a Dios algo que no fuera. ¿Por qué tenemos que usar dinero pagano? ¿Por qué? Si quitamos la Navidad por pagana, tendríamos que quitar también los diezmos y las ofrendas en dinero pagano. No hay consistencia. Es obvio que esto es una locura. Lo que usted está viendo ahí es una pirámide de Egipto. Mire, el ojo que todo lo ve. En primer lugar, esto, viendo que viene de Egipto, la pirámide, podemos saber que este ojo es el ojo de Ra, el dios Ra, que todo lo ve. The all-seeing eye. Y eso es pagano. La pirámide es pagana. El lenguaje es pagano. Entonces, si es pagano, ¿por qué lo usan en los diezmos y las ofrendas? Esa es la contradicción. Esas son las locuras que no tienen una respuesta. El dinero. Hablé de los dólares. Y estoy poniendo este dinero mexicano aquí para que cada uno en su país revise los billetes. Que los revisen. Las personas mexicanas que me están viendo saben que este dinero es pagano. Pero con ese dinero se dan las ofrendas paganas, ¿verdad? Se dan los diezmos paganos también. ¿Por qué es pagano? Por ejemplo, me imagino que los mexicanos van a reconocer a esta persona que está ahí.
Este señor indígena que está ahí es muy famoso, es un expresidente. Se llama Benito Juárez, así se llama el aeropuerto de la Ciudad de México. Bueno, el aeropuerto viejo, ¿verdad? Benito Juárez es famoso porque él dijo que el respeto al derecho ajeno es la paz. Pero él era totalmente anticristiano. Él persiguió a los cristianos. Él fue parte de las guerras cristeras que eran para destruir la fe cristiana. Y esa señora que está ahí, esa monja, pues le digo, es una contradicción. Esa monja ustedes saben quién es. Hombres necios que acusáis a la mujer sin razón, si ver que sois la ocasión de lo mismo que acusáis. Sor Juana Inés de la Cruz. Qué tremendo. Es dinero pagano. Entonces, ¿por qué lo usan? Los que condenan la Navidad. Y este señor que está aquí es mi paisano. Mi paisano, un indígena que yo admiré mucho y admiro mucho. Se lo voy a presentar aquí un poquito más de cerca. Nezahualcóyotl. ¿Ok? Y eso que le puse en el círculo. Hay unos pajaritos ahí arriba que son cenzontles. Es el canto del cenzontle. Pero esos que están sentados ahí, en el billete de 100, son unos aztecas, ¿verdad? Y ¿sabes lo que están haciendo, verdad? Bueno, ¿sabes lo que están haciendo ellos ahí, verdad? Es un culto pagano. Es un culto pagano. Supuestamente, pues, están comiendo pozole, ¿verdad? Pero bueno, interesante que vea, ese es un billete pagano. Pero con estos billetes y este dinero se dan las ofrendas. Si vamos a ser consistentes en la doctrina de que el árbol de Navidad es del diablo y de que la Navidad tiene origen pagano, entonces no deberíamos usar ese billete ni en nuestros bolsillos, mucho menos darlo de ofrenda. ¿Ok? Hablando de este billete, obsérvelo bien. Ahí está el templo mayor. Usted sabe lo que se hacía en el templo mayor, ¿verdad? Esa partecita plana de arriba, la pirámide truncada, esa partecita plana, se llama el teocalli. Y en el teocalli, en la parte de atrás hay dos templitos pequeños. Uno es de la diosa Tlaloc, la diosa de la lluvia. Y el otro es para el dios Huitzilopochtli. Es el dios de la guerra y es el dios Sol, igual que en el Imperio Romano. Igual, el dios Sol. ¿Y sabe lo que se hacía ahí en el teocalli? Ahí se hacían los sacrificios. Hay una cosa ahí que le llaman el chacmol. Y sobre el chacmol ponían a la víctima. Y entonces el sacerdote levantaba un cuchillo de obsidiana, le partía el pecho y le sacaba el corazón palpitando todavía y se lo ofrecía a Huitzilopochtli y aventaban el cuerpo por las gradas. Eso es pagano. Si no lo sabían, es pagano. Se lo digo tal vez para los que no son mexicanos y no entienden mucho de la historia de México. Pero los que son mexicanos deberían estar clarísimos. Bueno, entonces no se vale la Navidad, pero sí se valen los billetes. Si los dos son paganos. Es que son cosas como absurdas. Y aquí, lo que usted está viendo es la cultura azteca. Ellos están aquí haciendo una cosa que se llama pozole. El pozole lo inventaron ellos. Obviamente el pozole es pagano. Y usted va a ver que aquí tienen la pierna de una persona que la están cocinando. Aquí tienen el brazo junto con la mano, la están cocinando. Y aquí están cocinando la cabeza para hacer unos taquitos de cabeza. Y todo esto es un caldo que se hace de los restos de las víctimas. Y de ahí sale el pozole. Bueno, si usted dice que si usted es consecuente
con la declaración de que no se debe celebrar la Navidad porque es de origen pagano, usted ni siquiera debería de comer pozole, porque también es de origen pagano. Mire qué razonamiento más absurdo. Es totalmente absurdo. Y eso es importante para que nosotros tengamos una base de por qué no podemos estar de acuerdo con ese pensamiento. No es ni histórico, no es verdadero y es contradictorio. Es totalmente absurdo. Otra cosa, los cumpleaños. Hermanos, la Biblia solo habla del cumpleaños de Herodes. Y ya usted sabe que Herodes era un pagano. Lea la historia de Herodes. Léala. Y él estaba cumpliendo años. Por eso yo sé que los cumpleaños son paganos. Él estaba cumpliendo años. Y usted sabe que ahí estaba Salomé bailándole y moviendo ahí su cintura y todo para enamorar al rey. Y cuando terminó la presentación que hizo de la danza, pues hay que tener también mucho cuidado con las danzas. Cuidado con las danzas. Cuando terminó de danzar, por consejo de su mamá, le pidió al rey Herodes la cabeza de Juan el Bautista en el cumpleaños de Herodes. Ese es el cumpleaños. Yo sé que los cumpleaños son de origen pagano. Volvemos a la misma contradicción. No celebramos la Navidad porque es de origen pagano, según ellos. Pero sí celebramos los cumpleaños, que también son de origen pagano. Entonces, ¿en qué quedamos? Por eso usted oye a la gente evangélica en los cumpleaños. Feliz, feliz cumpleaños deseamos para ti, que el Dios omnipotente te pueda bendecir. ¿Se la sabe? ¿Se la sabe? Feliz, feliz cumpleaños, que Dios en su bondad te dé muy larga Es pagano. vida, salud, felicidad. ¿Y estos otros? Óigalo, óigalo. Cumpleaños. Y hay pastores que hasta les llevan el mariachi con esas canciones. Óigala. Disfrútela. Celebremos, señores, con gusto este día de placer tan dichoso. Que tu santo te encuentre gustoso, ¿oiga? Y tranquilo tu fiel corazón. Imagínese. Vive, vive feliz en el mundo, sin que nadie perturbe tu mente. Te pondremos un laurel. ¿Se acuerda lo que le dije, los laureles? Con el oro y las conchas del mar. ¿Se dan cuenta, hermanos? ¿Se dan cuenta que muchas veces lo que hacemos es caer en el ridículo? Hay cosas que no tienen sentido. Cuando la doctrina no tiene sentido, ¿cómo puede ser que la pongamos en práctica algo que no tiene ni pie ni cabeza? Que es una contradicción en sí misma. Lo que sucede es que no nos habíamos puesto antes a analizar por no contradecir, por no contrariar. Pero ¿sabe qué? La iglesia tiene que ser columna y sostén de la verdad. Es muy importante que nosotros tengamos claro ese concepto, columna y sostén de la verdad. Nos hemos dado la tarea de condenar, de juzgar a los demás. Y mire la corbata pagana, la usamos. El saco pagano lo usamos porque este saco viene de aquí, viene de origen pagano. Ve, aquí está la tijera, el sastre, traje de sastre de las bacanales de Luis XVI, de la Revolución Francesa, de ahí vienen. ¿Ok? Entonces, tratemos de entender. Si esta doctrina es verdadera, entonces ¿por qué usan ese tipo de dinero pagano
Porque yo oí a este señor, yo fui a verlo en una actividad que él desarrolló aquí en Pico Rivera cuando yo era recién convertido. Y él llegó y pidió 3 ofrendas. 3 ofrendas él pidió. Una de las ofrendas era para comprar un canal de televisión allá en Puerto Rico. Pero él acababa de decir allá en Guatemala que el televisor era el cajón del diablo. Pero ahora, en ese momento, en Pico Rivera, estaba pidiendo una ofrenda para comprar un canal de televisión. Ahora, yo no lo estoy diciendo por hacerlo quedar mal, es la inconsistencia, porque él tal vez fue el más abanderado de todo esto, pero existe un montón de ministerios que hablan así. Mis respetos. Mire, uno puede querer engañarse si uno quiere, uno tiene el derecho de pensar lo que quiera pensar, pero la verdad, dato mata relato. Dato mata relato. Los datos los matan, la historia los mata. No es verdad lo que están diciendo. Quieren hacer reinar con una mentira algo que no es verdad. Bueno, mi respeto con todos ellos, reconozco la gran trayectoria evangélica que han tenido muchos de ellos, como el hermano que están viendo ustedes ahí, pero la pura verdad es de que si nos vamos a ir a que no se debe practicar todo lo que tiene origen pagano, que dicho sea de paso, no es así con el asunto de la Navidad, no es así. Y yo reto a cualquiera de que vayan a la historia, a la verdadera historia, y se nutran de la verdad. Busquemos cuál es la verdad. Porque de lo contrario, van a tener que irse a vivir a Plutón. Ahí en Plutón, nadie es pagano, porque no hay nadie. Ahí en Plutón no hay paganismo, porque no puede vivir nadie. Van a tener que irse a vivir a un planeta raro así. Porque aquí en el planeta Tierra, de una forma o de otra, este mismo saco que tengo yo, es un saco pagano. ¿Ve? La camisa, mire, si nos vamos a hilar delgadito, tendríamos que irnos a vivir a Plutón. Por eso quiero decirle a ustedes, voy a sentar una doctrina ahora. Creo que es importante que todo lo que decimos nosotros tenga base bíblica. El principio tiene que ser bíblico. En el libro de Romanos, en el capítulo 14 del libro de Romanos, dice de la siguiente manera en el verso 1 hasta el verso 6. Aceptad al que es débil en la fe, pero no para juzgar sus opiniones. Uno tiene fe en que puede comer de todo, pero el que es débil solo come legumbres. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios lo ha aceptado. ¿Quién eres tú para juzgar al criado de otro? Para su propio amo está en pie o cae, y en pie se mantendrá, porque poderoso es el Señor para sostenerlo en pie. Dice, uno juzga que un día es superior al otro juzga iguales todos los días. Cada cual esté plenamente convencido según su propio sentir. El que guarda cierto día, para el Señor lo guarda, y el que come, para el Señor come, pues da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor se abstiene y da gracias a Dios. Lea bien. Esa es nuestra doctrina. El que come, no critique al que no come. El que no come, no critique al que come. ¿Por qué? Porque Dios lo ha aceptado. Y si Dios lo aceptó, ¿quién eres tú para juzgar a otro hijo de Dios? ¿Quién eres tú para condenar a otro hijo de Dios?
Por eso está diciendo aquí, ¿quién eres tú para juzgar al criado de otro? No es criado tuyo, es criado de Dios. ¿Por qué? Porque ya Dios lo aceptó. Oh, Dios lo aceptó, pero nosotros lo condenamos. No, no estamos de acuerdo. Por eso, qué tremendo cuando dice aquí, mire, aceptad al que es débil en la fe. ¿Quién es el que es débil en la fe? Analícelo. Aquí lo explica. Dice, uno tiene fe en que puede comer de todo, pero el que es débil solo come legumbres. Ese es el legalista. Ese es el condenador. Ese es el que dice, no hay que hacer eso, solo hay que comer legumbres. Pero si a mí me gusta comer de todo, yo tengo esa libertad. Mire qué tremendo. ¿Quién es el débil de fe? El legalista, el que solo come legumbres, el que se cree Daniel, el que se cree el profeta Daniel. Ese es el débil de fe. Y mire qué interesante. Dice, el que come, nosotros, no menosprecia al que no come. No menospreciemos a estos legalistas, porque dice aquí, y el que no come, no juzgue al que come, porque Dios lo ha aceptado. Y si Dios lo aceptó, ¿quiénes somos nosotros para rechazarlo? Por eso, nuestra doctrina sobre la Navidad es esta. Si usted no la quiere celebrar, usted está bien. Yo, como su pastor, no le voy a decir nada. Si usted no la celebra, lo felicito. Qué bueno que ha llegado a ese nivel de madurez, de entender que no necesita el estimulito del árbol de Navidad, ni de los regalitos, ni de las lucecitas, que ya usted está claro en Cristo Jesús. Qué bueno. Pero eso no le da derecho a usted que critique al que sí la celebra. Y el que la celebra no critica al que no la celebra. Creo que tenemos que aprender a ser respetuosos. Este texto me dice a mí que yo tengo que respetar al que ya Dios aceptó, pero que no es como yo. Dios lo aceptó, pero no piensa como yo. Dios lo aceptó, pero no tiene la misma doctrina de la Navidad que tengo yo. Hermanos de la obra de Orange, quiero liberarlo de las cadenas de la condenación. Quiero liberarlo de las cadenas de aquellos que te juzgan porque celebra la Navidad o porque no celebra la Navidad. Aquí lo que me está diciendo la palabra del Señor, cada cual esté plenamente convencido según su propio sentir. Ahí lo dice. Solo respete a los demás y no caigan en idolatría. Mi recomendación en cuanto a la Navidad, si usted la quiere celebrar, yo no le voy a decir nada. Usted quiere poner árbol, yo no le voy a decir nada. Usted quiere poner luces, yo no le voy a decir nada. Usted quiere hacer algo tradicional, yo no le voy a decir nada. Solo le puedo decir, evite caer en idolatría. No termine adorando el árbol de Navidad, no termine adorando a Santa Claus. Santa Claus nada tiene que ver en este asunto, ni el renito tampoco, ni el muñequito ese muñequito no es Jesús. Ese muñequito es idolatría. Por eso, lo único que hay que evitar para el que celebra la Navidad es evitar la idolatría. Y sabe que si usted la celebra, también lo felicito. Lo felicito si no la celebra. Lo felicito si la celebra. Pero si la celebra, es una buena oportunidad para enseñar. Enseñar la verdad de Cristo. Enseñar que Él vino y nació. Nació, pero no nació el 25 de diciembre. Eso hay que aclararlo. No nació el 25 de diciembre, pero sí nació. Y vino porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Esa es nuestra doctrina. Gracias, hermanos, y que el Señor les bendiga.